La noche siempre guarda secretos. Secretos que no queremos ver, pero que están allí, escondidos en las sombras. Entre los relatos de lo inexplicable, uno se eleva con alas gigantescas, ojos rojos brillantes y un nombre que resuena como un eco entre los ecos: Mothman. Hay quienes dicen que esta criatura es un presagio, otros creen que es una advertencia, y algunos prefieren no creer en absoluto. Pero en la década de 1960, un pequeño pueblo en Virginia Occidental no tuvo el lujo de elegir. Point Pleasant, un lugar tranquilo, lleno de gente trabajadora, se convirtió en el epicentro de algo que nadie pudo comprender. Todo comenzó el 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas conducían cerca de una planta de TNT abandonada. Era una noche tranquila, hasta que algo cambió. Según su relato, una figura alada apareció frente a ellos. Era enorme, con una envergadura de alas que parecía imposible. Sus ojos, dos esferas rojas, brillaban con una intensidad que congelaba el alma. El auto aceleró, alcanzando velocidades de 160 kilómetros por hora. Pero la criatura no los dejó. Volaba sobre ellos, sin aletear, como si flotara en el aire. Los gritos de las parejas llenaron el vehículo. No pudieron escapar del terror, hasta que llegaron al pueblo. Allí, la criatura simplemente desapareció, y así comenzó. No fue un evento aislado. En las semanas siguientes, más de 100 personas reportaron haber visto al Mothman. Algunos dijeron que lo encontraron en los árboles, observándolos con esos ojos que parecían atravesar la oscuridad. Otros afirmaron que volaba sobre sus casas, que se escondía en los rincones más oscuros de Point Pleasant. Los avistamientos se concentraron cerca de la planta de TNT. Este lugar, un remanente de la Segunda Guerra Mundial, estaba lleno de químicos tóxicos. Algunos comenzaron a especular. ¿Era el Mothman una mutación? ¿Un experimento que salió mal? Pero las preguntas no terminaban ahí. Los relatos hablaban también de un aura extraña que rodeaba a la criatura. Las radios dejaban de funcionar, los televisores mostraban estática y los animales actuaban de forma errática, como si su presencia alterara algo más allá de lo físico, algo que no podía medirse con herramientas humanas. Y luego llegó la tragedia. El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó durante la hora pico. 46 personas murieron en el desastre. Los habitantes del pueblo estaban en shock. Pero para algunos, esto era más que un accidente. Según los relatos, el Mothman había sido visto en las cercanías del puente días antes de la tragedia. ¿Era una coincidencia? ¿O algo más? El colapso del puente marcó el fin de los avistamientos en Point Pleasant. Pero el misterio del Mothman no terminó allí. Décadas después, su sombra apareció en otros lugares del mundo. En 1986, en Chernóbil, días antes de la explosión nuclear, trabajadores afirmaron haber visto una figura alada sobrevolando la planta. Sus descripciones coincidían: alas enormes, ojos rojos, una presencia que paralizaba. En 2001, después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, algunos testigos afirmaron haber visto algo similar cerca del World Trade Center. En 2011, en Japón, antes del devastador terremoto y tsunami, habitantes de Sendai aseguraron haber visto a un ser alado en el cielo. El Mothman ya no era solo una leyenda de Point Pleasant. Se había convertido en un fenómeno global, vinculado a tragedias que cambiaron el curso de la historia. Hay muchas teorías sobre lo que realmente es. Algunos creen que es un ser extraterrestre, un observador enviado para advertirnos. Otros lo ven como un espíritu, una encarnación del destino.
o incluso un experimento militar que salió de control. Pero una de las teorías más fascinantes proviene de la psicología colectiva. Algunos expertos en comportamiento humano sugieren que el Mothman podría ser una manifestación física de nuestro miedo. Cuando una comunidad está bajo estrés, ese miedo podría proyectarse en una forma tangible. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué todos lo describen de la misma manera? Otra teoría propone que el Mothman es un vigilante interdimensional, una criatura que existe entre nuestro mundo y otro, algo que solo se manifiesta cuando las barreras entre dimensiones se debilitan. Esta idea, aunque increíble, explicaría su capacidad para aparecer en diferentes lugares y épocas sin dejar rastro alguno. Pero quizás lo más inquietante del Mothman no es lo que es, sino lo que representa. En un mundo lleno de certezas, es una sombra que nos recuerda que aún hay cosas que no podemos explicar. Y entonces, la pregunta permanece. ¿Es un presagio de tragedias? ¿Un guardián que intenta advertirnos? ¿O simplemente un mito alimentado por la necesidad humana de dar forma a lo desconocido? La próxima vez que mires al cielo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente ves? Quizás, solo quizás, el Mothman aún está allí, observando, esperando, porque en las sombras siempre hay algo más. La noche tiene su propia forma de contar historias. Susurra secretos a quienes están dispuestos a escuchar y a veces oculta cosas que no deberían existir. En las últimas décadas, un nombre ha surgido desde las sombras para convertirse en uno de los mayores misterios modernos, el chupacabras. ¿Qué es? ¿Un depredador desconocido? ¿Una criatura nacida de nuestras pesadillas más profundas? ¿O tal vez algo que escapa a toda lógica? Lo que hace al chupacabras tan fascinante no es solo la crudeza de sus ataques, sino la forma en que ha logrado colarse en nuestra imaginación colectiva. Desde su primera aparición oficial en Puerto Rico en 1995, su leyenda ha crecido, alimentada por relatos que cruzan fronteras y culturas. Pero para entender cómo esta criatura pasó de ser un fenómeno local a un ícono global del misterio, tenemos que retroceder en el tiempo y adentrarnos en los detalles. Todo comenzó en un lugar que parecía demasiado tranquilo para ser escenario de algo tan inquietante. Canóvanas, Puerto Rico. Es un pueblo rural rodeado de montañas y selvas, donde los días transcurren al ritmo pausado de la vida en el campo. Pero en marzo de 1995, esa calma se rompió de manera brutal. Los granjeros comenzaron a encontrar a sus animales muertos, pero no de cualquier manera. Los cuerpos estaban intactos, sin señales de lucha, pero con algo que desconcertaba a todos. 2 marcas punzantes en el cuello y una ausencia total de sangre. Era como si algo hubiera extraído cada gota con una precisión imposible. El primer caso reportado involucró a un grupo de cabras en una pequeña granja familiar. María Torres, la dueña de la granja, fue quien descubrió los cuerpos. Según su relato, había escuchado ruidos extraños la noche anterior, pero no se atrevió a salir. Al amanecer, encontró a sus animales esparcidos por el campo. Lo primero que noté fue el silencio, contó años después. No había pájaros, ni grillos, ni nada, solo silencio. Cuando vi a mis cabras, fue como si algo me hubiera arrancado el alma. Estaban ahí, pero no estaban. María no fue la única. En cuestión de días, los reportes comenzaron a multiplicarse. Lo que más desconcertaba era la ausencia de cualquier rastro que pudiera explicar lo ocurrido. No había huellas alrededor de los cuerpos, ni señales de que los animales hubieran intentado defenderse.
Las heridas en el cuello eran limpias, sin desgarros ni mordeduras que indicaran la presencia de un depredador común. Era como si algo hubiera atacado desde las sombras, llevado a cabo su macabro trabajo y desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades locales no sabían qué hacer. Los veterinarios que examinaban los cuerpos no encontraban explicaciones científicas. Algunos sugerían que podría tratarse de un grupo de perros salvajes, pero esta teoría no convencía a los granjeros. ¿Cómo podían los perros dejar marcas tan precisas y además drenar toda la sangre sin derramarla? Mientras tanto, comenzaron a surgir testimonios que añadieron una capa aún más siniestra al fenómeno. Una noche, mientras regresaba a casa, María aseguró haber visto algo que no podía explicar. En los matorrales, bajo la tenue luz de la luna, una figura erguida la observaba. Tenía ojos rojos, como dos carbones encendidos, recordó. Era alto, pero delgado. Su piel era grisácea y no caminaba, flotaba. Me miró por lo que parecieron horas, pero en realidad fue solo un instante. Luego desapareció. Los relatos, como el de María, se multiplicaron rápidamente, y con ellos también el miedo. Los granjeros dejaron de salir al anochecer, y muchos comenzaron a dormir con rifles cerca de sus camas. Pero lo que realmente llevó el caso a la atención nacional fue la decisión del alcalde de Canóvanas, José Chemo Soto, de organizar patrullas nocturnas. Armados con linternas y armas, los hombres recorrieron los campos y los alrededores del pueblo, pero no encontraron nada. Solo un silencio pesado y esa sensación indescriptible de que algo los estaba observando desde la distancia. Fue entonces cuando los medios comenzaron a cubrir los eventos. Programas de radio, periódicos y noticieros locales llevaron la historia a todo el país, y con ello nació el nombre que todos conocemos hoy, el chupacabras, en referencia a las marcas que dejaba en sus víctimas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que los ataques no se limitaran a Puerto Rico. En cuestión de semanas, comenzaron a aparecer informes similares en otros lugares. En México, en Estados Unidos, en Chile. Los patrones eran los mismos. Animales muertos con marcas en el cuello y sin una gota de sangre. Pero lo que hacía que estos casos fueran aún más inquietantes eran los detalles añadidos por los testigos. En Cuero, Texas, en 2007, un granjero llamado Devon McAnally capturó imágenes de una criatura que rondaba su rancho. Según Devon, el animal era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. No tenía pelo, su piel era gris y parecía casi metálica bajo la luz del sol. Sus colmillos eran largos y afilados, como si estuvieran diseñados para perforar carne con precisión. Aunque los expertos afirmaron que se trataba de un coyote con sarna, Devon no estaba convencido. Esto no era un coyote, insistió. He visto coyotes con sarna antes, pero esto era diferente. Su forma de moverse, su mirada, había algo en él que no parecía natural. En Chile, en el año 2000, los relatos adquirieron un tono aún más aterrador. En la comunidad minera de Calama, varios testigos aseguraron haber visto al chupacabras, pero no como una sola criatura. Según ellos, las sombras parecían moverse en grupo. Eran como figuras humanas, pero pequeñas. Caminaban juntas y luego desaparecían, relató uno de los mineros locales. Este fenómeno no solo estaba desconcertando a las comunidades afectadas, sino también a los investigadores que intentaban entenderlo. ¿Cómo podía una criatura aparecer y desaparecer en lugares tan distantes, dejando un patrón tan consistente? Los relatos del chupacabras, aunque inquietantes, son solo una pieza del rompecabezas. Lo que realmente ha mantenido viva su leyenda durante décadas es la falta de respuestas definitivas.
No importa cuántos testigos describan sus encuentros, cuántos cadáveres de animales sean encontrados o cuántas teorías se formulen, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es realmente el chupacabras? Mientras los relatos continuaban expandiéndose, las teorías comenzaron a florecer, cada una más intrigante y aterradora que la anterior. Para algunos, el chupacabras es un depredador real, una criatura que, por alguna razón, ha escapado al escrutinio científico. Para otros, es una construcción del miedo colectivo, una forma en que las comunidades rurales intentan dar sentido a fenómenos inexplicables. Pero hay quienes ven al chupacabras como algo más, algo que trasciende lo terrestre y lo biológico. En 1995, el mismo año en que los ataques comenzaron en Puerto Rico, un grupo de investigadores independientes propuso una teoría que rápidamente capturó la imaginación del público. Según ellos, el chupacabras podría ser una criatura extraterrestre, enviada a nuestro planeta como parte de una misión de recolección biológica. Esta teoría surgió en parte debido a los numerosos avistamientos de luces extrañas en el cielo antes de los ataques. En Puerto Rico, varios testigos afirmaron haber visto orbes luminosos flotando sobre los campos, donde más tarde se encontraron animales muertos. Luis Sánchez, un ufólogo local, afirmó que los patrones de los ataques coincidían con relatos de abducciones extraterrestres. No estamos hablando de un depredador natural, dijo Sánchez en una entrevista en 1996. Estamos viendo un comportamiento que sugiere un propósito específico, casi científico. La forma en que los animales son drenados de sangre, sin derramar una sola gota, y las marcas perfectamente simétricas en sus cuellos. Esto no es obra de un coyote o un perro salvaje. Esta teoría no solo capturó la imaginación del público, sino que también alimentó un creciente interés en el chupacabras dentro de la comunidad de investigadores paranormales. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Los escépticos argumentaron que las luces en el cielo podían explicarse como aviones, drones o incluso meteoritos. Además, señalaron que las descripciones del chupacabras variaban significativamente entre los testigos, lo que sugería que el fenómeno podría ser más psicológico que físico. A pesar de estas críticas, los relatos continuaron acumulándose, y algunos de ellos eran tan detallados que resultaba difícil descartarlos. En 2007, en un rancho cerca de Cuero, Texas, una familia entera afirmó haber tenido un encuentro directo con la criatura. Según su relato, estaban cenando cuando escucharon un ruido fuerte en el granero. Cuando salieron a investigar, vieron a un ser erguido, con ojos brillantes y una postura amenazante. Era como si estuviera estudiándonos, dijo Clara Hernández, una de las testigos. No se movió inmediatamente, solo nos miraba, y luego, de repente, desapareció en la oscuridad. El caso de Texas, al igual que muchos otros, planteó preguntas que ninguna teoría parecía poder responder. Si el chupacabras es un depredador real, ¿por qué no ha sido capturado? Si es un ser extraterrestre, ¿cuál es su propósito en la Tierra? Y si es simplemente un mito, ¿cómo se explica la consistencia de los relatos en diferentes países y culturas? En Chile, la historia tomó un giro aún más oscuro en 2010, cuando comenzaron a aparecer informes de ataques no solo a animales, sino también a personas. En la región de Atacama, una pareja afirmó haber sido atacada por una criatura que describieron como mitad humano, mitad reptil. Según su relato, estaban acampando cuando escucharon un ruido extraño fuera de su tienda. Al salir, vieron a una figura que los observaba desde la distancia. Cuando intentaron acercarse, la criatura emitió un sonido agudo y desapareció. Aunque no resultaron heridos,
Su relato se sumó a una creciente sensación de que el chupacabras no solo era real, sino también peligroso. A medida que los informes continuaban llegando, los investigadores comenzaron a buscar patrones. Una de las cosas más intrigantes que descubrieron fue que muchos de los ataques ocurrían cerca de bases militares o áreas conocidas por su actividad militar. Esto llevó a algunos a especular que el chupacabras podría ser un experimento genético creado por el hombre, una criatura diseñada para propósitos específicos que había escapado de control. Una de las historias más controvertidas relacionadas con esta teoría ocurrió en 2013, en una base militar en Nuevo México. Según un exsoldado que pidió permanecer en el anonimato, durante un ejercicio de entrenamiento, su unidad encontró el cuerpo de una criatura que no podían identificar. No era como nada que hubiéramos visto antes, afirmó. Tenía piel grisácea, ojos desproporcionadamente grandes y una mandíbula llena de colmillos. Según el testigo, el cuerpo fue llevado rápidamente por hombres que parecían ser agentes gubernamentales y se les ordenó no hablar del incidente. Aunque este tipo de relatos son difíciles de verificar, han contribuido a alimentar una de las teorías más persistentes sobre el chupacabras, que es una creación humana, el resultado de experimentos que cruzaron los límites de la ética y la biología. Por supuesto, no todos los investigadores están de acuerdo con estas teorías extremas. Algunos argumentan que el fenómeno del chupacabras puede explicarse a través de la psicología y la sociología. Según ellos, el miedo colectivo y la sugestión pueden llevar a las personas a interpretar fenómenos naturales como algo sobrenatural. Por ejemplo, un ataque de un coyote enfermo podría parecer mucho más aterrador si ocurre en una comunidad ya predispuesta a creer en criaturas como el chupacabras. Sin embargo, incluso esta explicación tiene sus limitaciones. ¿Cómo se explica la consistencia de los relatos en diferentes lugares? ¿Y qué pasa con las marcas simétricas en los animales y la ausencia de sangre? Estas preguntas, al igual que el propio chupacabras, siguen sin respuesta. Lo que está claro es que el chupacabras no es solo una criatura de terror. También es un reflejo de nuestros propios miedos, de nuestra necesidad de entender lo inexplicable. Representa algo más que un depredador. Representa lo desconocido, lo que acecha en la oscuridad y desafía nuestra comprensión del mundo. A medida que los relatos continúan apareciendo, una cosa queda clara: el chupacabras ha dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Desde películas y libros hasta teorías conspirativas y programas de televisión, esta criatura ha trascendido su origen para convertirse en un ícono del misterio moderno. Y ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Qué crees que es el chupacabras? ¿Un depredador desconocido? ¿Un experimento fallido? ¿O tal vez algo más allá de nuestra comprensión? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que mientras existan preguntas sin respuesta, el miedo a lo desconocido siempre encontrará un lugar donde habitar. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos explicar. En lo profundo de Canadá, existe un lago que guarda uno de los misterios más fascinantes del mundo. Un lago oscuro, vasto y silencioso, que ha sido testigo de una leyenda que se niega a desaparecer. Hablo del Ogopogo, una criatura serpentina que muchos aseguran haber visto, pero que nadie ha logrado explicar. ¿Es real? ¿Un mito? ¿O quizás algo que desafía todo lo que conocemos? Prepárate, porque hoy nos sumergiremos en el enigma del lago Okanagan. El lago Okanagan, en la provincia de Columbia Británica, es un lugar imponente. Sus aguas se extienden por más de 135 kilómetros,
alcanzando profundidades que superan los 200 metros. No es difícil imaginar que algo pueda esconderse en sus rincones más oscuros. Pero este misterio no es nuevo. Las historias del Ogopogo se remontan siglos atrás, a los tiempos de los pueblos indígenas Xilks. Para ellos, el lago era el hogar de Nha-Aitk, un espíritu protector que castigaba a quienes no respetaban las aguas. Las leyendas cuentan que los viajeros ofrecían sacrificios en la orilla antes de cruzar el lago, temerosos de despertar su furia. Cuando los colonos europeos llegaron, estas historias evolucionaron y el espíritu sagrado se transformó en el Ogopogo, un monstruo con forma de serpiente gigante. Pero ¿qué tan real es este monstruo? A lo largo del siglo XX se han reportado cientos de avistamientos. En 1926, más de 30 personas afirmaron ver algo grande y serpenteante moviéndose bajo la superficie del lago. Lo describieron como una criatura con varias jorobas que rompían el agua al moverse. En 1968, Art Folden, un residente local, grabó un video que mostraba un objeto alargado deslizándose por el lago. Aunque el material es borroso, los análisis sugieren que lo que captó podría medir más de 10 metros. Y en 1989, un grupo de turistas filmó lo que parecía ser una columna vertebral serpenteante bajo el agua. Para algunos, estas imágenes son evidencia irrefutable. Para otros, solo ilusiones ópticas. El misterio del Ogopogo ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos creen que podría ser un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que logró sobrevivir millones de años oculto en las profundidades del lago. Otros sugieren que podría ser un fenómeno natural, troncos en movimiento, bancos de peces o incluso corrientes subacuáticas que crean formas inusuales. Pero también está la posibilidad de que el Ogopogo sea un símbolo, una leyenda viva que conecta a los habitantes de la región con el lago y sus misterios. Después de todo, no siempre necesitamos pruebas tangibles para que algo sea real. A veces, basta con creer. Para algunos, estas imágenes son evidencia irrefutable. Para otros, solo ilusiones ópticas. Más allá de la ciencia y las teorías, el lago Okanagan tiene algo especial. Sus aguas, rodeadas de montañas y bosques, parecen contener un secreto. Los pescadores locales cuentan historias de noches tranquilas en las que se escuchan sonidos extraños provenientes del agua, como si algo estuviera moviéndose bajo la superficie. Algunos dicen haber visto luces que brillan en lo profundo, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse desde abajo. Ahora, imagina esto. Estás solo en el centro del lago, con el agua calma como un espejo. La luna llena ilumina la noche y todo está en silencio. De repente, un movimiento rompe la superficie. Es rápido, casi imperceptible, pero sabes que está ahí. Tu corazón se acelera. ¿Qué harías? ¿Es solo tu imaginación? ¿O acabas de tener un encuentro con el Ogopogo? Ogopogo puede ser un mito, una criatura real, o algo que nunca entenderemos del todo. Pero lo que sí sabemos es que estas historias nos recuerdan lo poco que conocemos de nuestro mundo. En un planeta donde todo parece estar mapeado y explorado, lugares como el lago Okanagan nos invitan a imaginar. Quizá el verdadero misterio no sea si el Ogopogo existe, sino por qué seguimos buscando respuestas. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿El Ogopogo es real? ¿Una leyenda? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Déjamelo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje al misterio, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que ame lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.